Hola, mi nombre es Victoria Lima Ramírez, R1 de Urgencias Médico-Quirúrgicas, perteneciente al Hospital General Zona 1 Tlaxcala. El tema que vamos a abordar el día de hoy es anemia. Objetivos: definir qué es un síndrome anémico, identificar su etiología, conocer los diferentes tipos de anemia y su sintomatología, así como planificar el mejor tratamiento. La anemia en el servicio de urgencias se presenta en aproximadamente el 35% de los pacientes que ingresan a esta área, siendo este un indicador de un trastorno subyacente. El síndrome anémico se designa como un conjunto de signos y síntomas cuyo mecanismo fisiopatológico es necesario para definir y comprender la naturaleza esencial y planificación adecuada de un tratamiento. La anemia se define como el descenso del nivel de hemoglobina de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media esperada, de acuerdo a su edad, sexo y estado fisiológico. La anemia se clasifica según los criterios de la OMS, cuando en el varón la hemoglobina es menor a 13 gramos sobre decilitro, en la mujer cuando la hemoglobina es menor de 12 gramos sobre decilitro, excepto en las mujeres embarazadas, donde se considera anemia cuando es menor a 11 gramos decilitro en el primero y tercer trimestre y menor de 10.5 gramos decilitro en el segundo trimestre. Por lo tanto, un descenso brusco o gradual de 2 gramos sobre decilitro o más en la cifra habitual de un paciente se considera anemia, aunque ésta se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. A continuación, podremos observar en la siguiente tabla las cifras normales de la biometría hemática, donde los hombres y mujeres comparten mismos valores de referencia para el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, amplitud de distribución eritrocitaria y nivel plaquetario, manejando valores diferentes para hombres y mujeres en cuanto a leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, tomando en cuenta que estos valores varían de acuerdo al sexo, edad y altitud sobre el nivel del mar. En esta imagen se puede observar la clasificación de las anemias de acuerdo a los niveles del volumen corpuscular medio. En el lado izquierdo vemos que si el volumen corpuscular medio es menor de 76 centilitros, hablamos de una anemia microcítica, por lo que se haría un diagnóstico diferencial entre una deficiencia de hierro, una anemia sideroblástica y una talasemia. En la parte central encontramos que un volumen corpuscular medio de 85 a 94 centilitros nos haría pensar en una anemia normocítica, por lo que se continuaría con la revisión de los niveles de reticulocitos, donde, si se observa un aumento de los mismos, se realizaría un diagnóstico diferencial entre hemorragia y hemólisis. Por el contrario, los niveles normales o disminuidos de reticulocitos nos llevaría a realizar estudios complementarios como un mielograma o una biopsia. Por último, del lado derecho observamos un volumen corpuscular medio mayor de 96 centilitros, entonces nos referiríamos a una anemia macrocítica, por lo que continuaríamos nuevamente con la revisión de los niveles de reticulocitos, donde al encontrarlos aumentados, se haría un diagnóstico diferencial como en el caso anterior entre una hemorragia y una hemólisis. En el caso contrario, al encontrar un descenso de los reticulocitos, tendríamos que descartar las siguientes patologías, como son deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, síndromes mielodisplásicos, exposición a fármacos y hepatopatías. En esta diapositiva vamos a clasificar a las anemias según su fisiopatología, dividiéndolas en dos grandes grupos, que son anemias arregenerativas y anemias regenerativas. Las primeras se caracterizan por ser arregenerativas por presentar una disminución en la producción de reticulocitos o presentar niveles normales de los mismos. Esta a su vez se va a subdividir en tres categorías: déficit de nutrientes, falla medular y secundarias. En los déficits de nutrientes, los más frecuentes son una disminución en el hierro,
en la vitamina B12 y en el ácido fólico. En la disminución del hierro vamos a encontrar alteraciones a nivel citoplasmático y vemos una anemia microcítica hipocrómica. Por lado contrario, el déficit de vitamina B12 y ácido fólico van a producir cambios y alteraciones en el núcleo, dándonos a su vez una anemia de tipo macrocítica. En las anemias regenerativas con fallo medular vamos a clasificarlas en dos grupos: aplasia y procesos de infiltración. En los procesos de infiltración, las más frecuentes son las leucemias, subdividiéndose a su vez en leucemias, mieloma y mielofibrosis. Por último, en esta categoría tenemos a las secundarias, que son enfermedades crónicas caracterizadas principalmente por endocrinopatías y nefropatías. El otro rubro son las anemias regenerativas, que se caracterizan por un aumento en la producción de reticulocitos. Este aumento de reticulocitos va a dar origen a la subdivisión, que es por pérdida, que en este caso hablaríamos de una hemorragia, y destrucción de reticulocitos. En la destrucción se va a subdividir en dos: intracorpusculares y extracorpusculares. Las intracorpusculares integran tres categorías: membranopatías, enzimopatías y hemoglobinopatías. Y en cuanto a las extracorpusculares, tenemos a las inmunes y las no inmunes. A continuación hablaremos de las anemias aplásicas, las cuales se dividen en adquirida y hereditaria. En cuanto a las anemias aplásicas de tipo adquirida, estas siempre van a ser secundarias a radiación, fármacos y agentes químicos, exposición a virus como virus de Epstein-Barr, parvovirus B19 y virus del VIH. Otras enfermedades inmunitarias como hipoalbuminemia, timoma, enfermedad de injerto contra el huésped e inmunodeficiencias. Y por último, por hemoglobinuria paroxística nocturna. En cuanto a las anemias aplásicas hereditarias, las más frecuentes son anemia de Fanconi, disqueratosis congénita y síndrome de Schwann-Diamond. En las anemias aplásicas encontramos signos y síntomas como son hemorragias, lasitud, debilidad, acúfenos e infecciones frecuentes y recurrentes. En cuanto a la exploración física, vamos a observar petequias, equimosis, hemorragias retinianas, adenopatías, esplenomegalia y manchas café con leche acompañadas de baja estatura, que son características de la anemia de Fanconi. En cuanto al diagnóstico, contamos con un frotis de sangre periférica, en el cual vamos a encontrar macrocitosis, escasos granulocitos y un aumento del volumen corpuscular medio, acompañado de una disminución de reticulocitos. Otro diagnóstico es mediante el frotis de médula ósea, en donde se va a observar una disminución en la celularidad. Es decir, hay un reemplazo de tejido hematopoyético por células adiposas. Otra clasificación que se puede realizar en las anemias es en base a su respuesta reticulocitaria, que nos sirve para realizar una aproximación diagnóstica, dividiéndose así en dos grupos. El primero a la izquierda, que se caracteriza por una disminución del índice reticulocitario menor al 2%, acompañándose de una baja producción de eritrocitos que se verá reflejada en cambios en los niveles del volumen corpuscular medio, donde si el volumen corpuscular medio es bajo, hablaremos de una anemia microcítica. Si el valor del volumen corpuscular medio se encuentra dentro de los parámetros, sería de tipo normocítica. Por último, si el volumen corpuscular medio se encuentra alto, hablaríamos de una anemia macrocítica. En el lado derecho, observamos que un aumento en el índice reticulocitario mayor al 2%, observaremos un aumento en la producción o en la pérdida de eritrocitos, lo cual es característico de dos diagnósticos diferenciales. El primero, un sangrado o una hemorragia activa, y el segundo, una hemólisis, que se caracteriza por un aumento de LDH,
un aumento de bilirrubina y una disminución de aptoglobina. Dentro de las anemias nutricionales o carenciales encontramos al déficit de hierro. Dentro de sus causas más frecuentes tenemos la pérdida de sangre, pérdida gastrointestinal, por una pérdida menstrual, por deficiencia en la dieta y por una disminución en la absorción. Así por último, por un incremento en los requerimientos, que en este caso hablaríamos del embarazo. Clínicamente, nosotros podemos observar en nuestros pacientes astenia, palidez de tegumentos, palpitaciones, mareo, cefalea, disfagia, así como también, como vemos en el ángulo superior derecho, una estomatitis angular, en los dedos de las manos una coiloniquia, así como también glositis y pagofagia, que es afinidad por masticar hielo. Para realizar el diagnóstico de anemia ferropénica, primero debemos realizar una historia clínica completa para determinar si la causa de esta es por un déficit en el aporte nutrico o por alguna alteración en su nivel de absorción. Entre los estudios de laboratorio tenemos la biometría hemática, la cual va a encontrar cambios a nivel del volumen corpuscular medio, el cual se encuentra disminuido, así como también una disminución en la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, acompañándose a su vez de un aumento en la producción de reticulocitos. Otro estudio que también realizaremos es un frotis de sangre periférica, en el cual se reportarán datos de anisocitosis, que se caracteriza por una desigualdad en el tamaño de los eritrocitos o de los leucocitos. Por último, tenemos dos estudios más para confirmar esta patología, que son la ferritina sérica y la transferrina. La ferritina sérica se encontrará disminuida en los hombres cuando presente niveles menor a 20 y en mujeres menor a 12. Por último, la transferrina se encontrará aumentada. En la imagen inferior podemos observar una disminución del tamaño de los eritrocitos, así como también cambios en su coloración. En el ángulo superior derecho observamos que si nosotros realizamos una adecuada historia clínica, podemos detectar si hay un déficit de aporte proteico como es la carne roja o una disminución en alimentos complementarios como son las acelgas, las semillas y las nueces. Para el tratamiento de la anemia ferropénica, primero debemos calcular los requerimientos diarios de hierro, los cuales se ajustarán de acuerdo al sexo y a la edad de los pacientes. Como vemos en el ángulo superior izquierdo, los niños menores de 10 años se calcula a una dosis de 8 miligramos día, niños mayores de 10 años 12 miligramos día, el varón adulto sano 10 miligramos día, mujeres en edad fértil 14 miligramos día, haciendo una excepción en la mujer embarazada a la cual se calcula 16 miligramos día, sin perder que nuestro objetivo debe ser no superar los 300 miligramos al día. La restitución de hierro oral se puede realizar mediante el sulfato ferroso, el cual presenta una mejor absorción en ayunas o combinándose con algún alimento rico en vitamina C, así como también debemos hacer hincapié en los factores que disminuyen su absorción, como son el calcio, fosfatos y fenoles. También explicándole siempre al paciente que este puede provocarle una irritación gástrica, estreñimiento y cambios de coloraciones en las heces. En el lado derecho podemos observar algunos alimentos y sus equivalentes y aportaciones en cuanto a los niveles de hierro para aconsejar a nuestros pacientes. Para el tratamiento de la anemia ferropénica por vía parenteral, primero debemos realizar el cálculo de la dosis total de hierro. Esta se lleva a cabo mediante la fórmula de Branson, que utiliza la hemoglobina ideal menos la hemoglobina real multiplicada por 2.4 por el peso en kilogramos del paciente más el resultado de los depósitos de cada paciente, dándonos un resultado total del hierro en gramos. A manera de una tabla más fácil, calculemos que si el paciente pesa menos de 35 kilogramos, nuestra hemoglobina objetiva será de 13 gramos por decilitro, calculándole los depósitos a 15 miligramos por kilogramo.
En el caso contrario, si el paciente pesa mayor a 35 kilogramos, nuestra hemoglobina objetivo será de 15 gramos por decilitro y los depósitos se calcularán a 500 miligramos. En el cuadro de abajo se mencionan algunos preparados de hierro endovenoso que se encuentran disponibles en España. El primero es el hierro sacarosa, que requiere una dosis prueba, ya que tienen un alto riesgo de realizar una anafilaxia. Se realiza la prueba y requiere de aproximadamente para su administración total de hierro de unas 6 a 12 sesiones, con un intervalo entre cada una de 48 horas, sin olvidar que su dosis limitante es de 7 miligramos por kilogramo. El hierro dextrano de bajo peso molecular, igual manera, requiere una prueba previa administración. Su dosis por sesión máxima va a ser de aproximadamente 20 miligramos por kilogramo, requiriendo un total de una sesión, así como una premedicación antes y post infusión. Por último, el hierro carboximaltosa no requiere de una dosis prueba. Su dosis por sesión es de 100 a 1000 miligramos, su duración de administración es de 15 minutos y su dosis máxima es de 15 miligramos por kilogramo, requiriendo únicamente de 1 a 2 sesiones, sin ninguna vigilancia pre o post su administración. Dentro de las anemias regenerativas por déficit de nutrientes tenemos a la anemia megaloblástica, que se caracteriza por una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Clínicamente encontraremos en el paciente palidez, fatiga, mareo, glositis, gastritis atrófica, síntomas neurológicos principalmente por déficit de vitamina B12, así como neuropatía sensitiva periférica. También en pacientes con un déficit más marcado, alteraciones de los cordones posteriores de la médula ósea, presentando clínicamente una pérdida de la propiocepción, instabilidad para la marcha y alteración en la percepción vibratoria, así como también, en casos severos, cambio de personalidad e ictericia leve. Dentro de las principales causas que producen a la anemia megaloblástica encontramos una incapacidad para absorber vitamina B12 por falta del factor intrínseco, así como también un defecto en la absorción y transporte del mismo. Por último, la anemia perniciosa se caracteriza también por un déficit de estas vitaminas debido a una producción de autoanticuerpos contra las células parietales. En las imágenes del lado derecho inferior podemos observar una lengua eritematosa y con una apariencia lisa, así como también en el ángulo inferior derecho podemos observar una disminución de las rugosidades de las capas que se encuentran en el estómago, así como un aplanamiento de esas vellosidades. Para el diagnóstico de la anemia megaloblástica, primero debemos realizar una historia clínica completa para cerciorarnos si se debe a un bajo aporte de esta o algún trastorno en la absorción de la misma. Si se debiera a algún trastorno de la absorción, podríamos utilizar la prueba de Schilling, que se encarga de medir la absorción de la vitamina B12. En cuanto a las pruebas de sangre, tenemos una biometría hemática, la cual reportaría un volumen corpuscular medio mayor a 100, una discreta elevación de bilirrubina indirecta y un leve aumento de la DHL, y en casos severos, pancitopenia. Otro estudio es el frotis de sangre periférica, el cual reportará macrovalocitos, neutrófilos hipersegmentados, como podemos ver en la imagen superior, así como también anisocitosis, que es una desigualdad en el tamaño de los eritrocitos o leucocitos, acompañándose también de poiquilocitosis. En estudios más complementarios y de más certeza, a nivel de la médula ósea encontraremos metamielocitos gigantes y también un aumento de la hipercelularidad en estos pacientes. Por último, también tenemos la homocisteína, la cual se va a encontrar elevada. En el diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica, tenemos que el déficit de B12 se debe principalmente a una alteración en su absorción, ya sea a nivel de duodeno o del íleon terminal.
así como también alguna alteración en la producción del factor intrínseco que se encuentra secretado por las células parietales. Los pacientes que más sobresalen en esta categoría son los vegetarianos estrictos, los cuales presentan una disminución del factor intrínseco, así como también los pacientes con anemia perniciosa, que presentan una destrucción de las células parietales, no dejando atrás a los pacientes que sufren de cirugías de tipo gastrectomía o una resección muy extensa del hígado, aunque uno de los más frecuentes es el crecimiento excesivo bacteriano. En cuanto al déficit del ácido fólico, que es la vitamina B9, su absorción se lleva a cabo en el riñón, donde sus principales características de esta patología son un aporte inadecuado debido a una desnutrición, a pacientes con alcoholismo crónico y a una mala absorción. También dentro de esta categoría tenemos que un aumento en la demanda, como es el caso del embarazo, producirá un déficit de este, así como también pacientes que se encuentran en hemodiálisis presentarán este tipo de patología. El tratamiento de la anemia megaloblástica se lleva a cabo mediante una restitución inicial de vitamina B12 por vía parenteral, es decir, se calculará una dosis de 100 microgramos intramuscular diarios durante una semana. Posteriormente se dejará una dosis de mantenimiento de 100 microgramos una vez por semana durante un mes completo. Posterior a ese mes, se dejará una dosis de sostén de 100 microgramos intramuscular cada mes hasta completar 4 meses. La vitamina B12 por vía oral se calcula a una dosis de 1 a 2 miligramos diarios, así como también se dejará un requerimiento de folato, que es vitamina B9, a una dosis de 75 a 100 microgramos día. En la imagen del lado derecho podemos observar la vitamina B12, que se encuentra principalmente en el huevo, en pescados, en cereales y en los lácteos. En cambio, la vitamina B9 la podemos encontrar en hígado, lentejas, frijol, guisantes, repollo, avenas y semillas de girasol. Anemia hemolítica. Esta se caracteriza por una destrucción acelerada de los hematíes, la cual va a desarrollar mecanismos compensatorios como es el aumento de la eritropoyesis, que se utiliza para garantizar un adecuado transporte de oxígeno, así como también una disminución de los niveles de hemoglobina debido al aumento de la destrucción y a una baja producción de los hematíes. La clasificación de las anemias hemolíticas puede ser por su mecanismo, por su sitio de la hemólisis y por su duración. En cuanto al mecanismo, pueden ser corpusculares o intrínsecas, que son congénitas, dentro de las cuales tenemos alteraciones de la membrana, que se presentan con esferocitosis hereditaria o estomatocitosis. También tenemos las deficiencias enzimáticas y las hemoglobinopatías, dentro de las cuales están las talasemias y la anemia falciforme. En cuanto al mecanismo de tipo extracorpuscular o extrínseca, que son adquiridas, tenemos a la anemia hemolítica inmune, que se caracteriza por anticuerpos o aloanticuerpos, así como también a la anemia hemolítica no inmune, que presenta fragmentación de eritrocitos, daños por agentes físicos, hiperesplenismo, infecciones, entre otras. En cuanto a su sitio de la hemólisis, pueden ser extravascular, es decir, en el vaso, o intravascular. Su duración se divide en agudas, que suelen ser intravasculares y cursar con una hemoglobinuria, anemia e ictericia. Cuando son de tipo crónico, suelen ser extravasculares y cursan con ictericia, esplenomegalia y colelitiasis. La anemia hemolítica, de acuerdo a su clasificación por el sitio de lesión, tenemos que se divide en extravascular e intravascular. La extravascular, su sitio de destrucción va a ser el vaso. En cuanto al frotis periférico, encontraremos esferocitos. La aptoglobina sérica puede estar normal o disminuida, la hemosidorina no cambia y algunos ejemplos
de inmunohemólisis presentarán anticuerpos calientes, clínicamente hiperesplenismo y reacción tardía de transfusión. En cuanto a sus autoanticuerpos, predominan los IgG. El tratamiento de este tipo extravascular es principalmente a base de esteroides. En caso de pacientes refractarios a tratamiento, se iniciará tratamiento con inmunosupresión y en casos más severos, esplenectomía. En los pacientes que presenten una anemia hemolítica intravascular, tenemos que su sitio de destrucción eritrocitaria será el hígado o el torrente sanguíneo, su frotis de sangre periférica son los esquistocitos, su aptoglobina sérica estará muy disminuida, la hemosiderina en orina está muy aumentada. En los ejemplos tenemos que el inmunoanálisis presenta anticuerpos fríos, es decir, el paciente presentará una reacción aguda durante la transfusión, así como también puede llegar a presentar una anemia hemolítica oxidativa o una anemia drepanocítica. En cuanto a sus autoanticuerpos, tenemos que hay un predominio de la IgM. El tratamiento de estos es, en los pacientes con un buen pronóstico, calentar las extremidades y tratamiento con plasmaféresis. Clínicamente, el paciente con anemia hemolítica nos va a referir mareo, palidez, debilidad, cansancio, frío en las extremidades, llámense manos y pies principalmente, así como también dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor en el pecho y cansancio extremo. Para realizar el diagnóstico de la anemia hemolítica, tenemos que en una biometría hemática vamos a encontrar un aumento del volumen corpuscular medio, una concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida y un aumento de los reticulocitos. En el frotis de sangre periférica encontraremos esquistocitos, lo cual nos habla de una anemia hemolítica microangiopática, así como también encontramos esferocitos, queratocitos. En caso de realizar una prueba de Coombs, esta será negativa y nos hablará de una anemia hemolítica microangiopática. En cuanto al inmunohemólisis, encontraremos anticuerpos fríos o calientes, como ya habíamos mencionado previamente. Bioquímicamente encontraremos aumento de la LDH, un aumento de la bilirrubina indirecto de hasta 4 miligramos sobre 100 mililitros, una hemoglobinuria que puede hablarnos de una hemólisis intravascular o también una hemosideruria que se realizará una prueba de Pearls para confirmarla, así como también una aptoglobina. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune es con inmunoglobulina ID en dosis altas o con esteroides de 1 o 2 miligramos por kilogramo día durante 5 a 8 semanas, repitiendo ciclos en 3 ocasiones más con esta misma dosis. O en casos necesarios se puede incrementar de 15 a 20 miligramos días, o en pacientes graves se pueden dar bolos de metilprednisolona de 200 a 500 miligramos día, para continuar posteriormente con prednisolona, siempre haciendo hincapié en una disminución gradual de los esteroides. Para pacientes que presenten refractariedad a la inmunoglobulina y a los esteroides, se les iniciará tratamiento con inmunosupresores como la ciclosporina y para casos severos, una esplenectomía, siempre con suplementos vitamínicos para no empeorar el estado clínico del paciente. Debemos recordar siempre que el diagnóstico de la anemia no es un diagnóstico final, siempre hay que buscar la causa subyacente de esta, como por ejemplo una disminución en la eritropoyesis, una alteración en la absorción de cualquier vitamina, un aumento en la hemólisis, así como un dato de sangrado agudo como podría ser una hemorragia. Por último, también como parte del tratamiento de las anemias tenemos la transfusión de hemoderivados, la cual debe dejarse únicamente cuando los beneficios de esta hemotransfusión sean mayor a los riesgos que le podamos aportar a este paciente. Como fase inicial debemos intentar primero mejorar los niveles de hemoglobina con suplementos de hierro y vitamínicos. Posteriormente, si no presenta mejoría el paciente,
se le iniciará la transfusión de paquetes globulares, pero principalmente para pacientes que presenten una anemia crónica severa o para pacientes que tengan un sangrado agudo. También debemos determinar el fenotipo del paciente antes de cada hemotransfusión para disminuir los riesgos y reacciones anafilácticas que éste pudiera presentar. De igual manera, al transfundir a un paciente siempre se debe tomar en consideración la tasa de hemólisis y la velocidad de infusión de esta misma. En conclusión, podemos decir que la transfusión únicamente se debe de utilizar de acuerdo al criterio médico y a la clínica y no basarnos en los niveles que reporten los resultados del laboratorio, ya que la finalidad de una hemotransfusión no es la de llegar a cifras normales de hemoglobina, sino mejorar la clínica y la sintomatología que presenta el paciente. Gracias.